sabemos qué es un soporte documental. A continuación veremos un audiovisual creado por Andrea Ureña García, Karen Juliet González Gutiérrez, Kevin Fernando Ordóñez Ordóñez, Laura Vanessa Lozada Lozada. Empecemos. La era prehistórica comienza con la aparición de los primeros seres humanos hace aproximadamente 2.5 millones de años. Este periodo fue caracterizado por el desarrollo de los primeros homínidos, el uso de las herramientas de piedra para la caza, el descubrimiento del fuego para la preparación de sus alimentos y la vida nómada, que era el constante movimiento de un lugar a otro. Sus conocimientos adquiridos los enseñaban a los más pequeños, pero corrían el riesgo de perder esta valiosa información. Es así como surgen las primeras formas de arte y de cultura. Ustedes se preguntarán, ¿qué relación tiene la era prehistórica con el soporte documental? Bueno, pues esta era prehistórica termina con la invención de la escritura y el soporte documental son todos los medios físicos donde se plasma la información del documento de acuerdo al material empleado. Tienen una gran importancia porque en ellos se conserva toda la información y cada uno debe ser cuidado de manera diferente para su conservación. La humanidad ha utilizado distintos medios de transmitir y conservar el conocimiento adquirido. El soporte documental más antiguo fueron los símbolos en las paredes de las cuevas, es decir, en piedra. Esos soportes documentales en piedra fueron las primeras representaciones pictográficas, eran símbolos, eran dibujos simples que representaban animales, escenas de caza y otros aspectos de la vida. Tuvieron una evolución, entre esos estuvo la escritura pictográfica, los jeroglíficos escritos, los símbolos religiosos y culturales y el arte rupestre. Con su evolución aparecieron las tablillas de arcilla. Estas tablillas de arcilla se utilizaron al menos desde 3500 años antes de Cristo. Nacieron de la cultura vinca en las civilizaciones sumeria, mesopotámica, hitita, minoica y micénica. Los caracteres sumerios cuneiformes eran grabados en las tablillas usando un estilete, luego se dejaban secar al aire o eran cocidas en un horno. Los primeros archivos eran colecciones de estos documentos de arcilla, fueron el inicio de las primeras bibliotecas. En la cultura minoica y micénica, la escritura en las tablillas se limitaba a registrar la contabilidad. Más tarde llegan las tablillas de cera. Estas eran unas tabletas de madera cubierta con una capa de cera. Fueron utilizadas como soportes de escritura portable y reutilizable desde la antigüedad clásica. Ellos utilizaban estiletes para escribir en ellas, y algo curioso es que la otra punta con la que no se escribía era utilizada para raspar en la cera y poder borrar. Estas tablas se empleaban en la vida cotidiana con diferentes propósitos: ejercicios escolares, borradores literarios, cartas, notas de secretarios y el registro de cuentas y la administración. Más tarde surge el papiro, que es un soporte antiguo fabricado a partir de una planta acuática muy común en el Nilo, utilizado para escribir cartas, obras literarias, textos sagrados, sentencias judiciales, recetas médicas, cálculos matemáticos. Era un material importante para la cultura egipcia, ya que se utilizaba para registrar información y transmitir conocimientos. Luego, la invención del pergamino, que era un material hecho a partir de la piel del cordero o de otros animales, fabricado para poder escribir sobre él. El origen de su nombre es a la ciudad de Pérgamo, donde existía una gran calidad de productividad. Se utilizaba para escribir textos sagrados y literarios. Una de las ventajas es que se podía escribir por las dos caras de la piel. Además, se podía raspar o lavar y reutilizar. Más tarde, la invención del papel, que es un material constituido por una lámina delgada elaborada a partir de pulpa de celulosa. Está compuesta por fibras entrecruzadas, las cuales al secarse tienen la capacidad de formar una especie de fieltro y a la que se le puede adicionar sustancias que logran modificar sus propiedades, otorgándole características que la hacen óptimas para diferentes usos. El papel se constituyó el principal soporte de los documentos, pero este soporte se puede ver afectado por muchos factores, entre ellos el más común son los factores biológicos, que son microorganismos, insectos, plagas de diferentes características e incluso el hombre. Más tarde, con la invención de la tecnología, llegan los audiovisuales.
Estos soportes son los que reproducen su información por medio de imágenes o sonidos como la fotografía, las películas, las cintas, los videos y demás. Luego, los soportes informáticos. Estos registran la información por medio de símbolos legibles a máquina. Ejemplo, la cinta magnética y los discos óptimos. Tienen una serie de ventajas como la capacidad de almacenamiento, la facilidad de acceso a su información, su eficaz reproducción y la gran facilidad para su difusión. A la vez tiene algunas desventajas, como la facilidad de su destrucción y el coste del almacenamiento y de los equipamientos. A continuación, veremos cuáles son las unidades de información. Las unidades de información son entidades u organizaciones que tienen por objeto la producción, el análisis, la conservación y la difusión de los documentos. Algunos de ellos son sitios muy conocidos, son sitios muy comunes, como las bibliotecas, que se definen como una colección de material de información organizada para que los usuarios puedan acceder a ella. Entre ellas se destacan las bibliotecas nacionales, bibliotecas universitarias, bibliotecas especializadas, bibliotecas públicas y bibliotecas populares. Otra unidad de información son los archivos, que consisten en una colección de documentos elaborados y empleados en procesos administrativos. Entre ellos se destacan los archivos activos o de gestión, se destacan los semiactivos, inactivos, generales o centralizados, descentralizados o parciales. También entre las unidades de información se encuentran los museos, que son instituciones permanentes sin ánimo de lucro, están al servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo. Entre estos museos se encuentran museos de arte, museos de historia natural, museos de etnografía y folclore, museos históricos y museos de las ciencias y de las técnicas. Por último encontramos los centros de documentación, que es una unidad de información que reúne, gestiona y difunde la documentación de un área del conocimiento determinado o la producida por un organismo o institución a la que se circunscribe. Entre estos centros de documentación están las especializadas, los nacionales y los internacionales. Hola, hoy les vengo a hablar sobre servicio de archivo. Bueno, pues el servicio de archivo es una computadora que tiene almacenamiento y administración de los datos, o sea, contiene esos. Pues esto es una solución que nos permite almacenar información y acceder de una manera rápida a ella, para no, pues, si necesitamos de afán, pues, de una manera rápida. Bueno, pues también el servicio de archivo nos ofrece una seguridad, pero esto no es 100% seguro. Entonces, pues siempre sí o sí hay que tener soportes físicos. También nos brinda una organización en los archivos para que pues sea más fácil encontrarlos y así. Bueno, la tecnología también ha estado bastante centrada en evolucionar para que cada vez podamos tener más información con mayor facilidad, que no se nos embolate, que no se nos pierda. ¿De qué manera ha evolucionado? Pues antes era todos los documentos pues eran que en hojas donde pues por mucho tiempo pues se borraba, o sea, se les iba borrando como la información y todo eso. Entonces pues la tecnología lo que ha buscado es tener pues imágenes, documentos así digitales para poder pues guardar mejor la información y que no se nos pierda. Ahora les voy a hablar sobre los medios de consulta. Bueno, encontramos dos formas, que son las indirectas y las directas. Bueno, las indirectas son las que son digitales, las que obtenemos por medio de herramientas tecnológicas. Y las directas son todos los documentos físicos que podemos obtener, pues ya sean libros, documentos, periódicos, bueno, en fin, ya les voy a hablar más adelante de eso. O sea, ya, bueno.
Pues algunos tipos de medios de consulta que podemos encontrar son las bibliotecas, donde tenemos muchos libros antiguos, mucha información, Wikipedias, documentos, bueno, en fin. También encontramos las redes sociales, que hoy en día son muy utilizadas, por medio donde nos enteramos de muchos chismecitos, de mucha información, más que todo TikTok, Facebook, Instagram, y así. Entonces, pues esas son fuentes muy importantes para nosotros poder obtener información. Bueno, el internet, si necesitamos hacer algún trabajo, una investigación, necesitamos saber el significado de alguna palabra, sinónimos, o tener cualquier conocimiento que no sepamos, el internet es muy útil para eso. También debemos saber darle buen uso a eso y aprender, obviamente. Bueno, los archivos. Los archivos se encuentran diversos documentos, pueden ser digitales o físicos. Ahí se pueden incluir documentos legales, administrativos, históricos, que son los más importantes, que yo diría que son los más importantes. Y de muchas organizaciones y así. Yo les vengo a hablar sobre los préstamos de documentos, testigos y fecha de fuera para préstamos de documentos. Pues basándonos en el ambiente de la gestión documental, esto es más que todo es como cuando alguien presta un documento y tiene una fecha establecida para devolver ese documento al lugar donde corresponde. Y tiene que cumplirse sí o sí, porque si no se llevan con medidas drásticas por el incumplimiento. Esto también permite puntos como paso a la información o control y seguridad. Paso a la información es más que todo como facilitar el acceso a la información que hay en esos documentos. Y control y seguridad, controla la salida y para devolver los documentos de una manera muy organizada, claramente. Vamos con el punto de testigos. Un testigo es como alguien que dice la ubicación del documento cuando sale de aquel lugar, como en un préstamo o una consulta. Esos testigos pueden ser físicos o informativos y sirven como un recordatorio de dónde estaba el documento para así facilitar la devuelta de dicho documento. Y por último tenemos ficha de fuera. La ficha de fuera es un tipo de documento que se usa cuando se registra una salida de un documento del archivo o de biblioteca. Sirve como una prueba o como un testigo también de que fue prestado y quién lo tiene. Y la función literaria de la ficha de fuera es que registra el documento con la información como con su nombre, su ubicación, etc. y el usuario que lo ha pedido. Muchas gracias. La gestión eficiente de los documentos prestados es esencial para garantizar el acceso a la información y preservar el patrimonio documental. En Colombia, diversas normativas regulan este proceso, estableciendo responsabilidades tanto para las entidades custodias como para los usuarios. Este trabajo analiza las principales disposiciones legales y procedimientos relacionados con la recuperación de documentos prestados, enfocándose en su aplicación en bibliotecas y archivos gubernamentales. Normativo legal vigente. La Ley General de Archivos, Ley 594 del año 2000, establece las bases para la organización, conservación y acceso a los archivos en Colombia. Según esta ley, las entidades públicas deben garantizar integridad, autenticidad y disponibilidad en los documentos que producen y custodian. La ley también establece los procedimientos para la consulta y préstamo de documentos, así como las responsabilidades de los usuarios en cuanto a la devolución oportuna y el cuidado de los materiales prestados. Acuerdo 007 de 2014 del Archivo General de la Nación
establece un procedimiento técnico archivístico para la reconstrucción de expedientes que se han deteriorado, extraviado o se encuentran incompletos. Este acuerdo subraya la importancia de mantener la integridad de los documentos y establece los procedimientos para su recuperación en caso de pérdida o daño. 2008-2014 se regula la prestación de servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y la conservación de documentos de archivo. Este acuerdo establece requisitos técnicos y jurídicos para las entidades que ofrecen estos servicios, asegurando que los documentos prestados sean manejados de una manera adecuada y segura para su conservación. ¿Es el procedimiento para un préstamo de archivo? Pues bien, lo primero es realizar una solicitud de préstamo, el cual es un formato escrito, ya sea formal o ya establecido por la empresa, donde un usuario solicita el acceso o préstamo de uno o varios documentos del archivo de la misma. Esta debe contener el nombre del solicitante, el área o la dependencia a la cual representa el documento solicitado, el título, código, fecha, serie documental o cualquier dato que nos facilite el acceso a este, el motivo de préstamo, ya sea una consulta, una copia, una gestión, por lo que lo requiera, la fecha de la solicitud y la firma. Por consiguiente, se hará un registro de préstamo. Puede ser un registro sistemático, ya sea físico o digital, donde el archivo lleva control de todos los préstamos realizados. Esto incluye número de préstamo, el dato de solicitante, el documento prestado, la serie, subserie, número de expediente, todos los datos que nos permitan identificar este documento, la fecha del préstamo, la fecha estimada para la devolución, el estado, ya sea en muy buen estado o que está un poco deteriorado en el estado que salió, las observaciones que se han hecho con respecto al documento, la firma del responsable del archivo y el usuario. ¿Por qué son importantes? Sencillamente porque garantizan el control y la seguridad del patrimonio documental. Eso también permite la trazabilidad de movimientos de documentos y ayudan a mantener el orden y la responsabilidad en el manejo del archivo. Tan pronto se hace el registro de préstamo, se debe realizar un recordatorio de cuándo se debe devolver este documento. Si el documento está devuelto en la fecha estimada, sencillamente termina el proceso. Sin embargo, si no es devuelto en la fecha que está estipulada en el acuerdo, se envía un nuevo recordatorio. Al hacer caso omiso a este, se puede tener un par de consecuencias. Incumplimiento estipuladas por el Archivo General de la Nación o incluso por las empresas mismas son muy estrictas. Algunas de las sanciones que podemos encontrar entre todas las que pueden haber es la suspensión temporal del derecho a préstamos. Ya esto significa que el usuario no podrá solicitar documentos por un determinado periodo, ya sea días, semanas o meses. En los casos más extremos, sencillamente la persona queda completamente restringida en el área de archivo. No puede acceder a archivos que necesite a futuro. No importa si han pasado años, décadas, no podrá acceder a este archivo.
o la compensación o reposición de este archivo si este documento se daña o extravía por el incumplimiento del usuario. Él está obligado a compensar y cubrir todos los costos de la recuperación y restauración. Recordemos que estas sanciones están bajo el reglamento de la Ley General de Archivos, que es la Ley 594 del año 2000. La información que ustedes acaban de recibir han sido extraídas de fuentes confiables como el Archivo General de la Nación, el Congreso de la República de Colombia, estudios universitarios, documentos hechos por archivistas profesionales. Entonces pueden tener la plena confianza de que esta información es válida actualmente y va junto al marco legal. Muchas gracias por su atención.